biomateriales. Dentro de estas consideraciones, desde luego nos gustaría estar revisando un sinnúmero de pruebas y estas pruebas las vamos a revisar. Tenemos todavía un día más para hacerlo y vamos a revisar algunas de ellas porque son importantes cuando nosotros queremos caracterizar un biomaterial, sobre todo por lo siguiente. Como comentábamos ayer, gran parte de los esfuerzos que nosotros estamos haciendo, pues se deben centrar más que nada en lo que ya sabemos hacer, en lo que ya dominamos, y si bien es cierto, todos los días hay que aprender algo nuevo, que este aprender nuevos conocimientos no implique que nos estemos saliendo a nuestra área en lugar de esforzarnos más en la que debemos de consolidar. De tal manera que nuestra meta sea ahora realmente trabajar, vincularnos con gente que domine los temas para hacer más fácil, más digerible y sobre todo, de alguna manera más rápida cada una de las investigaciones que estemos haciendo. Es decir, que aceleremos el proceso de investigación, el proceso en el que nosotros generamos nuestros resultados. Obviamente estas pruebas pues se van a estar desarrollando en diferentes centros de investigación. Algunos de ellos son en nuestras propias universidades y quizás cruzando el pasillo en el siguiente edificio, no sé, de tal manera que tenemos que empezar a ver esa vinculación. Pero ¿cómo podemos pedir que alguien nos apoye con una prueba si no sabemos cuáles son las que se requieren en un momento dado para la caracterización de biomateriales? Sin embargo, tenemos que ir un poquito más allá. Antes de contemplar cualquier caracterización en biomateriales, nosotros tenemos que pensar en cuál es el propósito que tiene ese biomaterial y desde luego vincularlo con lo que nosotros estamos haciendo tanto a corto como a largo plazo. Es decir, no nada más hacia el interior de nuestros laboratorios, sino hacia afuera. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando salga, cuando se llegue a comercializar, si es que llega esa etapa? ¿Qué va a suceder con él una vez que se esté comercializando y que llegas al término de su vida útil? Entonces, tenemos que estar haciendo varias consideraciones. Esas consideraciones dentro de esta área que es biológica ya fueron tomadas en cuenta. Y bueno, vamos a partir de esto. Empecemos entonces con ese tipo de consideraciones en biomateriales que de repente nos van a hacer darnos a la idea de que no todo se centra en la evaluación de propiedades físico-químicas, sino también en nuestra responsabilidad como investigadores. Y a manera de introducción me gustaría comentar este caso, ¿no? La ciencia pues, no puede ser visualizada como un conjunto de pasiones desenfrenadas por el conocimiento. Desafortunadamente, en la ética de la investigación científica se requiere un límite. Y este límite pues tenemos que ponerlo muchas veces desde el punto de vista externo, porque la pasión que a nosotros nos vincula con nuestras investigaciones es muy grande, de tal manera que a veces no medimos los riesgos. Hay ejemplos, desde luego, de casos muy afortunados, como el de Benjamin Franklin en 1752, cuando hizo el experimento de la cometa, y en donde prácticamente con este experimento, en el que estuvo a punto de morir, pues nos demuestra que las nubes, que los rayos que generaban estas nubes, no son otra cosa más que una carga completa de electrones, es decir, estaban llenas de lo que nosotros denominaríamos cargas eléctricas. Sin embargo, no todos estos experimentos pueden ser tan afortunados. Vemos en esta imagen algunas de las fotografías que salieron a la luz durante los juicios de Nuremberg, en donde los nazis, por ejemplo, trabajaban con experimentos in vivo con seres humanos para verificar ondas cerebrales. Desde luego, desde el punto de vista de la psiquiatría, no ha habido un mayor avance al estudio de lo que ocurre dentro del cerebro que el que se dio durante la Segunda Guerra Mundial con los experimentos en Alemania. Sin embargo, ¿hasta qué punto nosotros podemos permitir que esta degradación terrible que se sufre en los seres humanos y en cómo se tratan a estos seres humanos prácticamente peor que a un animal de laboratorio, se pueden permitir dentro del mundo científico? Por otro lado, vamos a vincularnos quizá un poquito más a lo que nosotros desarrollamos, que son dispositivos médicos. Y uno de los más grandes desarrollos que se han dado
desde el punto de vista de dispositivos médicos y que actualmente tiene un auge enorme, se dio por otro hecho aventurado de Werner Forssmann. Él fue premio Nobel de Medicina en 1956. ¿Y qué ocurre con Forssmann? Es algo que verdaderamente quiera resultar para nosotros quizás admirable, pero por otro lado incomprensible. Él estaba tan seguro de que él podía construir un catéter que le permitiera, por ejemplo, trabajar a nivel cardíaco, que tomó un catéter urinario en su laboratorio y como nadie quería trabajar en este experimento con él, porque obviamente el riesgo era enorme, agarró el catéter urinario y se lo ensartó prácticamente en el corazón. ¿Qué hizo? Desde un tercer piso, me parece que viajó hasta el primer piso por las escaleras, no había elevadores en aquel entonces, se fue corriendo y se tomó una radiografía. De esta manera, pues demuestra cómo la construcción de ese catéter cardíaco era posible y desde luego gana el Premio Nobel de Medicina, a pesar de que la cuestión ética en la que estaba incorporando su experimento pues estaba muy lejana. Desde luego también habría que reconocer que gracias a esto hay un sinnúmero de vidas que se han salvado. Ahora, ¿por qué son importantes entonces estas consideraciones éticas en el desarrollo de biomateriales? Cuando nosotros estamos hablando del uso de nanoestructuras, del uso de materiales de diferentes tipos, y de repente pudiéramos creer que, bueno, esto es lo que ocurre en mi laboratorio, mi grafeno, mis partículas de plata, mis nanopartículas de oro, nada de esto, yo lo he visto como que lesione a nadie, yo veo a los alumnos bien divertidos, se ponen a trabajar con sus deposiciones, se ponen a trabajar con su síntesis, y pareciera que esto no ocasiona conflictos. Sin embargo, ¿por qué son importantes esas consideraciones? Bueno, justamente porque su pretendido uso es en los seres humanos. Y cuando hablamos de seres humanos, como que se oye algo muy genérico, pero visualicemos, ¿no? Estos seres humanos podemos ser nosotros mismos. Puede ser nuestro abuelo, nuestra mamá, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, los nietos, es decir, alguien muy cercano a nuestra familia, en donde en algún momento dado de su existencia, si nuestras investigaciones, desde luego, llegan a comercializarse, lo que nosotros desarrollemos va a llegar hasta ellos y desde luego las implicaciones o los riesgos también. Desde luego, el desarrollo científico a lo largo del siglo XX ha experimentado o experimentó grandes transformaciones que estuvieron caracterizadas por la aplicación del conocimiento científico más rápido mediante la tecnología. Hay personas, por ejemplo, desde el punto de vista a lo mejor más purista, más ortodoxo, en donde nosotros todavía tratamos de separar esas cuestiones de lo denominado ciencia básica y ciencia aplicada, cuando la distancia real entre lo que se vuelve aplicado y lo que se vuelve básico, pues ese gap, afortunadamente para nosotros, se ha reducido. Esa distancia en cuanto a tiempo está totalmente desvanecida, ya no podemos hablar de que las investigaciones en ciencia básica van a quedarse ahí. Por ejemplo, este videoenlace que estamos teniendo el día de hoy, pues se lo debemos a investigaciones básicas muy lejanas quizás de nuestros dominios de conocimientos desde el punto de vista conceptual. Por ejemplo, todo esto, el avance del Internet, el avance de satélites, no sería posible sin las investigaciones realizadas por Einstein con respecto a la teoría de relatividad. La ciencia, desde luego, ha transformado el mundo, las sociedades e incluso las personas en unos cuantos años. Y todo esto, pues ya había sido visualizado por algunas personas como Ransel Potter. Él decía que el desarrollo de las ciencias y las tecnologías, en especial en el campo de las ciencias médicas y biológicas, había propiciado una cada vez mayor actividad o impacto en la vida humana, en el medio ambiente, pero también en su degradación. Y en este sentido, nosotros no nada más estamos hablando de que nuestros materiales se quedan en el laboratorio. Pensemos, por ejemplo, en cómo a corto plazo gran parte de ellos se van, por ejemplo, a los suelos, al drenaje, en fin. Tendríamos que ver qué es lo que está sucediendo. Hace aproximadamente 4 días veía una nota en un periódico internacional que la verdad no se me ocurrió ponérselas aquí, pero la verdad fue para mí alarmante. Era la imagen de una ballena muerta a las orillas de una playa y con un sinnúmero de botellas de plástico
en la boca, ¿no? Es decir, hasta dónde nosotros podemos considerar que lo que estamos haciendo va a tener o no va a tener impacto en el medio ambiente. Estamos convencidos, dice Martínez Bulle, de que no todo lo que técnicamente se puede hacerse, ni de que deban ser solo los científicos, en el ejercicio pleno de su libertad de investigación, los que decidan qué rumbo deban dar a sus investigaciones. Y aquí está lo importante, ¿no? Estas investigaciones inciden de forma directa en el futuro de las personas. No nada más es en el futuro del investigador, es en el futuro de las personas, en el futuro de la sociedad, y anota en especial cuando las investigaciones están siendo financiadas con fondos públicos, como lo que ocurre con nosotros en nuestros laboratorios, en donde la mayor parte de las cosas que hacemos pues depende de esos fondos públicos. Durante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en el 84, se afirmó que todo ser humano tiene derecho a un patrimonio genético no manipulado, salvo en aplicación de ciertos principios reconocidos como convenientes con respecto a los derechos humanos. ¿Y esto por qué lo estoy mencionando aquí? Hablar de patrimonio genético, pero ¿por qué no se puede hablar de biomateriales sin unirlos a esos biomateriales de tercera generación? Es decir, estamos hablando de ingeniería tisular. Y la ingeniería tisular no se entiende si no somos capaces de abordar ese patrimonio genético. Nosotros lo podemos visualizar aún desde el punto de vista de modelos humanos, perdón, de modelos animales, hasta su posible llegada también a seres humanos. Y entonces, bueno, dentro de este punto se visualizan 4 generaciones de derechos humanos. Y esto tiene que ver con la forma en la que nosotros vemos a cómo se debe de respetar al hombre, ¿no? La primera generación simplemente era muy de las ciencias sociales, muy, digamos, muy filosófica, ¿verdad? Reconoce el carácter libertario del hombre a partir de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Eso tenía que ver mucho con la moral kantiana, el imperativo categórico. Y hablamos entonces ya de una segunda generación de derechos humanos en donde ya hablamos de derechos políticos y sociales, donde se reconoce la dignidad humana, donde se empiezan a reconocer, por ejemplo, grupos vulnerables. Hablamos de lo cultural, de lo étnico, de lo político, de lo jurídico. En una tercera generación, pues ya se habla de derechos ecológicos. Ya no nada más el ser humano tiene que ser cuidado desde el punto de vista de la dignidad de su persona, sino también ya estamos hablando de que ese ser humano tiene que ser valorado desde el punto de vista de no contaminar el medio ambiente en el que se está desenvolviendo. Y esta última generación de derechos humanos, pues ya no nada más habla de esa interacción del ser humano con la Tierra, sino con el entorno planetario, ¿verdad? Dice, va más allá de los requerimientos de protección del individuo y de la especie humana. Y se incluye tanto los problemas relacionados con la estructura genética como las consecuencias intergeneracionales provenientes de la experimentación biogenética, que es justamente en el campo en el que nosotros nos estamos desenvolviendo. Es decir, ya no podemos pensar que el trabajo del interior de un laboratorio de biomateriales se queda ahí. Nosotros lo tenemos que visualizar como algo que compete también a otras áreas del conocimiento. Se trata no solo de proteger a los seres humanos, sino de la preservación de la especie. Y entonces, ¿cómo surge esta bioética en la investigación? Bueno, pues durante el siglo XX comienzan a constituirse las primeras asociaciones o colegios médicos y un punto crítico se va a desarrollar durante la época nazi, posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde se lleva a cabo los juicios de Nuremberg, en donde se llevó a juicio a 23 médicos nazis, de los cuales 16 fueron declarados culpables y condenados a muerte. Aunado a esto, en 1948, también como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se realiza la Declaración de Ginebra y esta es realizada en la Asamblea de la Asociación Médica Mundial, en donde se realiza una actualización de la ética hipocrática después de todas las brutalidades que ocurrieron en aquella conflagración bélica. ¿Qué otro tipo de atrocidades se realizaron en nombre de la ciencia durante este siglo XX? En 1966, en el Journal of Medicine, a un trabajo que fue desarrollado por Becker, se recogieron 22 artículos publicados en revistas científicas y estos 22 artículos para Becker eran totalmente juzgados o podían ser objetables desde el punto de vista ético. Señala, ¿verdad? La naturaleza de la ciencia médica exige constantemente a los científicos eficacia,
productividad y originalidad. Sin embargo, eso también puede generar nuevas atrocidades y esto nosotros lo hemos visualizado a veces en esta intención de publicar rápidamente, pues nos saltamos algunos protocolos que tenemos que abordar para evitar cometer errores. Uno de los ensayos criticados por Becker consistió en un artículo que inclusive fue publicado o aceptado por pares de investigación, o sea, hasta dónde podía llegar esto, ¿verdad? Consistió en la inoculación del virus de la hepatitis. Y lo que se hace es inocular con el virus de la hepatitis a niños afectados por deficiencia mental en un centro hospitalario en Willowbrook, en Estados Unidos. Se les inyecta el virus de la hepatitis para ver cuál es el progreso de la enfermedad. Entonces, ¿hasta dónde podemos ser nosotros capaces de publicar y de que sean aceptados este tipo de trabajos? Luego, posteriormente, el senador Kennedy sacó a la luz también otro experimento que se desarrolló en Tuskegee, en Alabama, en el que lo dramático del asunto es que se le solicita aproximadamente, creo que fueron 100 individuos de la raza negra, se les pide que participen en un proyecto de investigación. Obviamente todos aceptaron. Era un proyecto de investigación porque esas personas estaban todas enfermas con sífilis. Desde luego aceptaron. La cuestión aquí era revisar el curso de la enfermedad. Sin embargo, durante el experimento se descubre que la sífilis podía ser tratada, disminuida los efectos que esta tenía con el uso de antibióticos. Pues resulta que los médicos cuando se dieron cuenta de esto dijeron, no podemos perder a nuestra muestra y no les vamos a dar antibióticos. Es decir, ni siquiera les dijeron que se les podía dar antibióticos para que se curaran. Esa gente estaba en sus casas, esa gente posiblemente inclusive continuaba teniendo prácticas que ponían en riesgo a terceras personas, entonces no nada más se enfermaron ellos, enfermaron a más gente, ¿no? Posteriormente, en el 63, se da otro experimento en el Jewish Chronic Disease Hospital de Brooklyn, en donde se inyectaron también células tumorales para ver cómo se desarrollaba el cáncer a pacientes ancianos y desde luego sin su consentimiento. Como ya están viejitos, se van a morir, hay que ver cómo se desarrolla el cáncer y ni siquiera les avisaron. Por otro lado, algo quizás no tan dramático como causar la muerte, pero sí que cambia la vida de una persona, pues en un estudio de contracepción, también en San Antonio, en Estados Unidos, a 76 mujeres, en lugar de darles anticonceptivos, se les dieron placebos, por lo cual, pues 11 mujeres cambiaron totalmente su vida. ¿Perdón? ¿Había algún comentario? Bueno, continuamos entonces. Entre el 74 y el 78 se realizó una investigación para verificar cuáles son las directrices que se deben de seguir en la investigación científica. Y esto origina el informe Belmont. El informe Belmont ya es una recopilación de todos los principios básicos éticos que debe seguir una investigación en donde no nada más estemos hablando de seres humanos, sino también de animales. Y esto pues está relacionada con la bioética de Van Rensselaer-Potter que nosotros estábamos visualizando hace un momento. A la bioética le correspondería la exploración científica que permitiría en el futuro la supervivencia de la humanidad, desafiando la expoliación y destrucción del equilibrio del medio ambiente del que depende toda la especie viviente. Y entonces aquí tendríamos como antecesores de un gran desarrollo legal y filosófico, conceptual en el área de bioética, al Código de Nuremberg como un antecesor del Código de Helsinki. El Código de Helsinki es actualmente el que más se utiliza en el campo médico, en el campo biomédico, y resalta la presencia de los principios bioéticos de autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia. Para México, este Código de Helsinki, como parte de los compromisos que México adquiere al estar incorporado a organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, la UNESCO, es de gran importancia, ya de que de manera indirecta la Ley General de Salud y el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación en salud han declarado que la declaración de Helsinki es importante y es evidente su contenido en la Ley General de Salud.
Esto, a su vez, se ve reflejado en otro enunciado de la UNESCO. La investigación con células madres, pruebas génicas, clonación, el progreso de las ciencias de la vida, le da la oportunidad a los seres humanos de mejorar y controlar el desarrollo de procesos de todas las especies. En el momento en el que nosotros estamos trabajando con células madres, porque también eso tenemos que tenerlo claro, cuando hablamos con biomateriales en diferentes laboratorios a lo largo del mundo, esos biomateriales que habitualmente, por ejemplo, en México únicamente sembramos con células de líneas celulares, de líneas de células inmortalizadas, o bien de cultivos primarios de animales, pues en otras partes del mundo se están sembrando con células madres. Entonces, bueno, si bien es cierto, esto nos puede ayudar a mejorar las condiciones de vida de la especie humana, el desarrollo de estas investigaciones no nada más nos permitiría controlar el proceso de vida de los humanos, sino también el desarrollo del proceso de vida de todas las especies vivientes. Considerando entonces todas estas implicaciones sociales, culturales, legales y éticas, la UNESCO crea el programa de bioética en el 93. ¿Y cuáles son los principios que incorpora y que estos se dan a conocer en la conferencia número 33, en la reunión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología? Son básicamente 4. La adopción de decisiones y tratamiento de cuestiones bioéticas, en donde aquí se compromete a las naciones a reflexionar sobre la necesidad de promover el profesionalismo, la honestidad, la integridad y la transparencia en la toma de decisiones de los conflictos que involucran aspectos bioéticos. Del mismo modo, es un compromiso muy amplio en donde se deben involucrar diferentes sectores de la sociedad para promover las posibilidades de un debate público, en donde sobre todo se destaca la cuestión de que las personas estén informadas. Los comités de bioética deberán promover, en este sentido, cada nación deberá promover comités de bioéticas independientes, pluridisciplinarios y pluralistas para evaluar problemas éticos, jurídicos, científicos y sociales relacionados con todos los proyectos de investigación que involucran a seres humanos, así como evaluar los adelantos de la ciencia y la tecnología. La evaluación también y gestión de riesgos, en donde se enuncia la obligación de promover una evaluación y una gestión adecuada de los riesgos relacionados con la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías relacionadas. Aquí, en este aspecto, es importante considerar el compromiso que involucra estar informados para poder realizar esa evaluación adecuada. Es decir, no es tan sencillo, por ejemplo, que se legisle sobre nanotecnologías si las personas encargadas de generar las leyes en un país no saben sobre nanotecnologías, no saben sobre los riesgos que se están involucrando. Las prácticas transnacionales, en donde se busca que los estados y las instituciones públicas y privadas procuren que todos los principios de la declaración estén presentes en las actividades financiadas o llevadas a cabo en esos países, de tal manera que los involucrados efectúen estas investigaciones con base en normas éticas y jurídicas. Por ejemplo, a nosotros nos ha llamado la atención que por nuestra ubicación geográfica, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de repente nos llegan invitaciones para realizar investigaciones con universidades norteamericanas. Y pareciera que pues es una oportunidad valiosa para trabajar, para aumentar nuestros vínculos, nuestros contactos, pero resulta que habitualmente lo que, cuando menos a mí me han llegado, son propuestas para hacer investigaciones en cultivos, para hacer trabajos con modelos animales. Y aquí la cuestión es, muy bien, sí se pueden hacer, pero bueno, todo eso tiene que ser evaluado por un comité institucional aquí en la universidad, y en cuanto decimos la palabra evaluación, ya no vuelven. Es decir, que la idea que se tiene es que en algunos países va a ser más sencillo saltarse ese tipo de regulaciones en donde involucra que estemos conscientes de nuestra responsabilidad con los animales. Y entonces, bueno, hay una bioética relacionada
con el uso de nanomateriales. Y esta bioética que está relacionada con el uso de nanomateriales, la tenemos que visualizar desde su relevancia social, porque es muy vital continuar con la discusión de las razones de por qué el marco jurídico de la nanotecnología, del uso de nanomateriales, no ha alcanzado un acuerdo de regulación en su uso ni en México ni en ninguna parte del mundo. Eso también hay que señalarlo. Algunos aspectos éticos han incluido las oportunidades en medio ambiente y salud y desde luego el riesgo potencial que tienen las nanopartículas, así como la privacidad y control de amenazas surgidas por el uso, por ejemplo, de nanodispositivos, la posibilidad de tratamiento de enfermedades humanas, porque si se fijan, nosotros estamos hablando de que en el área de biomateriales no nada más es estar trabajando para ver si en algún momento lo que hacemos va a tener alguna aplicación. Nosotros ya estamos pensando en esa aplicación, pretendemos darle solución a una problemática médica, a la calidad de vida de una persona, de tal manera que resultaría muy sencillo empezar a hacer investigaciones sin considerar los impactos que pudiera tener nuestra labor. Sin embargo, pues hay que considerar las consecuencias éticas en aspectos de equidad, de justicia social, de distribución de los beneficios y riesgos, incluyendo aspectos éticos con respecto a pacientes y propiedad de derechos. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay un sinnúmero de tratamientos ya inmunohistoquímicos, con algunos anticuerpos, con algunos antígenos para el tratamiento del cáncer. ¿Y en qué momento este tipo de investigaciones, por ejemplo, podrán llegar a los hospitales públicos de nuestro país? ¿En qué momento las personas que padezcan alguna enfermedad grave podrán darse cuenta que existen otro tipo de tratamientos? Y aquí hay una necesidad imperiosa, no nada más desde el punto de vista de que hay que ser justos y equitativos con las personas, es decir, no hablar de que las oportunidades de salvarse de una persona en un país en desarrollo va a ser distinta a la de un país pues pobre. Sin embargo, pues también hay otro tipo de retos dentro del área de nanomateriales. Por ejemplo, en el 2004, la revista Nature publicó la necesidad de cualquier nanomaterial producido, y esto era muy importante, debía proveer estudios de toxicidad en cualquier y todos los nuevos nanomateriales, ¿verdad? Es decir, pero esos estudios de toxicidad no se reducían a hablar, bueno, vamos a probar si este nanomaterial va a ser citotóxico en nuestros cultivos celulares porque lo pretendo utilizar para cuestiones médicas. No, la revista Nature habla de que si yo estoy produciendo un nanomaterial en mi laboratorio para aplicarlo en la cuestión eléctrica, para aplicarlo en la cuestión, no sé, pensando en ambiental, en la que sea, en la parte electrónica, bueno, de todas maneras, yo tengo que realizar esos estudios de toxicidad porque esas partículas, cuando yo las aplique, por ejemplo, no sé, en una computadora, en un circuito, ¿qué va a suceder? Las van a estar utilizando personas. Ese dispositivo, ese producto va a terminar en el suelo pasados algunos años. ¿Qué va a ocurrir cuando este producto empieza a soltar esas partículas? Entonces, bueno, esos estudios de toxicidad los solicita Nature para cualquier aplicación de nanomateriales. Actualmente, este tipo de investigaciones, pero principalmente las médicas, se encuentran sujetas a esta regulación en las principales agencias y tendríamos que pensar, por ejemplo, en la FDA en los Estados Unidos y desde luego en el caso de comités locales en diferentes países, pues es importante generar la discusión bioética cuando se está trabajando este tipo de materiales. Cualquier investigación con seres humanos o bien con animales debe ser revisada por un comité ético. Sin embargo, pues esta no es una realidad a todos los niveles. Por ejemplo, cuando se pretenden realizar investigaciones in vivo, se solicita el cumplimiento de algunos permisos bioéticos correspondientes. Sin embargo, las regulaciones que hay respecto a que se cumpla o no se cumpla con este tipo de trámites o de obligaciones en investigación,
pues no es regulada, es decir, o no es controlada. Yo, por ejemplo, puedo realizar un protocolo de investigación, someterlo, y cuando ya estoy en mi investigación a lo mejor hacer cambios, y esos cambios implican nuevos riesgos para humanos o animales. Otro ejemplo es que no hay ninguna autoridad que regule al interior de los laboratorios de investigación el control de esas partículas con potencial de dañar por medio de la penetración en la piel, por contacto, por vías respiratorias, pues no solo investigadores, sino a estudiantes. Por ejemplo, ayer estábamos hablando de algunas partículas de carbono, de algunas nanopartículas de carbono. Entonces, ¿cuáles son realmente las regulaciones o las precauciones que hemos desarrollado alrededor de nuestras investigaciones y sabemos cuáles son las implicaciones que pueden tener? Por ejemplo, los nanotubos de carbono son partículas tóxicas y los pulerenos pues muestran el riesgo de causar daño oxidativo en el cerebro, daños mitocondriales, daños al ADN en fibroblastos humanos de pulmón. Esto ya está demostrado. ¿Qué hemos hecho al interior de las universidades para asegurarnos de que estas nanopartículas no afecten a nuestros estudiantes, a nuestros investigadores? Desde luego también hay argumentos a favor de que esta investigación sea utilizada en diferentes campos, como el área médica, el área de energía, y pues diríamos, es que vale la pena los riesgos que estamos corriendo. Otros peligros también incluyen qué va a ocurrir con esas partículas cuando estamos hablando ya de la disposición final, al final del ciclo de vida del producto, en donde no se están evaluando, por ejemplo, en Ghana, en África, se han realizado tiraderos de basura digital que han tenido un alto impacto a la salud y el medio ambiente. Y bueno, vamos a continuar entonces a ver cómo se ha reflejado esto dentro del marco regulatorio en nuestro país, porque afortunadamente pues hay cosas que sí se están contemplando, no, no lo podemos dejar de lado, hay cosas que ocurren afortunadamente en nuestra nación y que nos apoyan a nosotros para tratar de desarrollar nuestras investigaciones de la manera más sana o más congruente con estas disposiciones éticas. Y entonces hablaríamos de lo que contempla la Ley General de Salud. La Ley General de Salud, ya desde el principio, ¿verdad? Un artículo, el artículo 2, en donde habla del derecho a la protección de la salud, que tiene las siguientes finalidades, que habla ahí de un sinnúmero de finalidades, por ejemplo, el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida humana, y hay uno que para nosotros es muy relevante, el desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud. Dentro de la Ley General de Salud se contempla todas las investigaciones que nosotros estemos desarrollando con la finalidad de mejorar condiciones en la calidad de vida de las personas. El artículo 3 habla que en términos de esta ley es materia de salubridad general, y aquí también nos incluye dos disposiciones que son muy importantes para nosotros. El control sanitario del proceso, uso, mantenimiento, importación, exportación y disposición final, no nada más estamos hablando de su uso, también disposición final de equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos de curación y productos higiénicos. Y muchas veces, sobre todo los que trabajamos con biomateriales de primera o segunda generación, pues todavía podríamos pensar en que estamos hablando de ese desarrollo de prótesis o de órtesis. Pero luego también viene otra consideración más. Es facultad de la ley o de salubridad general el control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y sus componentes y células. Y aquí no habla de órganos de quién, ni órganos de seres vivos o de muertos, ¿verdad? De cadáveres. Bueno, esto lo menciona después, ¿verdad? Como parte de su control sanitario. Sin embargo, estamos hablando aquí de órganos, de tejidos y componentes y células, que entonces estamos haciendo referencia a que de acuerdo con la Ley General de Salud, yo no puedo disponer de la manera más simple de cualquier órgano de un ser vivo. Por ejemplo,
Pensemos en pacientes que están siendo intervenidos quirúrgicamente. Yo no puedo disponer de lo que resulte en esa cirugía. Yo no puedo tampoco, por ejemplo, disponer de, de los productos de desecho después de un parto. No podemos hablar, por ejemplo, del cordón umbilical. Yo puedo agarrar el cordón umbilical para ponerme a hacer experimentos con células madres al interior de mi universidad. Pues no, no es tan sencillo. Esta es una cuestión que está ya contemplada en la ley. Tampoco tejidos. Y aquí hablando de tejidos, pues la Ley General de Salud contempla también como un tejido a la sangre, ¿verdad? La sangre tampoco puede ser utilizada sin control, ni tampoco pues cualquier componente de esos tejidos y desde luego tampoco células. Y entonces el artículo 17 nos lleva a que compete al Consejo de Salubridad General opinar sobre los programas y proyectos de investigación científica y de formación de recursos humanos para la salud. Pero este opinar es opino siempre y cuando no esté esta investigación fuera de la ley. Y entonces nosotros habíamos comentado que gran parte de la Ley General de Salud está incorporada en la, o tomando en consideración los acuerdos o las declaraciones de Helsinki. Y bueno, aquí nos dice, ¿no? La investigación en seres humanos se va a desarrollar conforme a las siguientes bases. ¿Y por qué estamos hablando de investigación en seres humanos? Porque a final de cuentas, una de las últimas etapas de la investigación en biomateriales nos tiene que conducir a desarrollar pues investigación en seres humanos, es decir, en modelos in vivo, en modelos preclínicos o clínicos. Y entonces esta investigación debe adaptarse a los principios científicos y éticos que justifican la investigación médica, especialmente en lo que se refiere a su posible contribución a la solución de problemas de salud y al desarrollo de nuevos campos de la ciencia médica. Y bueno, ¿cuándo se puede desarrollar? Pues cuando no, solo cuando el conocimiento que se pretenda producir no puede obtenerse por otro método. Es decir, si no lo podemos, esto nos remonta a lo siguiente, ¿no? Si nosotros estamos tratando de ver si un material es biocompatible, pues bueno, primero hay que hacerlo desde el punto de vista de investigaciones in vitro. Vamos a ver si ese material es biocompatible in vitro y ya después vemos si pasó esa prueba, si ya puede ser utilizado en seres humanos. Podrá efectuarse solo cuando existe una razonable seguridad de que no expone a riesgos ni a daños innecesarios al sujeto de experimentación. Y aquí viene otra cosa que está aquí subrayada. Se deberá contar con el consentimiento informado por escrito del sujeto en quien se realizará la investigación o de su representante legal en el caso de incapacidad legal de aquel, una vez enterados los objetivos de la experimentación y de las posibles consecuencias positivas o negativas para su salud. Por ejemplo, gran parte de la investigación que se hace en cartílago se trata de evitar que se haga con células inmortalizadas. No funcionan muy bien este tipo de modelos para el caso de cartílago. De tal manera que cuando estamos trabajando con cartílago casi siempre queremos trabajar con células humanas. Y pues resultaría a lo mejor sencillo si yo conozco a un ortopedista que está operando a algunas personas cartílagos de las rodillas, del pie. Bueno, cuando termine de hacer la cirugía me da un pedacito, dígale al paciente a ver si está de acuerdo. Y muchas veces nosotros como pacientes pues inmediatamente decimos, sí, claro, no hay ningún problema. Bueno, pues ese no hay ningún problema debe ser firmado por escrito. O sea, no nada más, no quiere decir que esta persona no pueda donar su tejido, sobre todo si ya no lo va a utilizar, si ya le fue extraído, sino que este consentimiento para que tenga validez desde el punto de vista legal tiene que ser por escrito. Y en donde estemos informando a esa persona de los objetivos de la experimentación y si tiene consecuencias positivas o no para su salud. Solo podría realizarse por profesionales de la salud en instituciones médicas que actúen bajo vigilancia de las autoridades sanitarias competentes y el responsable suspenderá la investigación en cualquier momento si sobreviene el riesgo de lesiones graves, discapacidad, muerte. También es responsabilidad de la institución de salud proporcionar atención médica al sujeto que sufra algún daño. Y esto, fíjense qué tan interesante es. Por ejemplo, aquí en la universidad se hacen muchos estudios desde el punto de vista ergonómico en donde se evalúan personas, movilidades, no sé, ancianos, niños con alguna discapacidad en particular,
Bueno, resulta que si durante nuestras investigaciones, alguno de ellos, no sé, imagínense estar trabajando con un ancianito, se cae de la silla, pues la institución en donde se está haciendo la investigación es responsable de esto. Entonces no es tan sencillo nada más decir, voy a hacer el experimento, no hay riesgos, las personas están de acuerdo, son gente que me quiere, que sabe que es esto positivo, sino que eso ya está incorporado dentro de la ley. Aquí habla de la atención de salud, de la institución de salud, pero también estamos hablando de instituciones como en este caso universidades. El artículo 222 comenta que solo la Secretaría de Salud podrá conceder autorización correspondiente a medicamentos cuando se demuestre que estos, sus procesos de producción y las sustancias que contengan reúnan las características de seguridad, eficacia y calidad exigidas. Desde luego, porque gran parte de los desarrollos que nosotros estamos generando, pues existe la tentación de decir, híjole, está funcionando en mi laboratorio y veo a alguien que está enfermo, bueno, pues yo se lo voy a suministrar. Para el otorgamiento de registro sanitario, pues se tiene que verificar el cumplimiento, y aquí viene otro ojo para nuestras investigaciones, de las buenas prácticas de fabricación, y esto se ve así como que, buenas prácticas, oye, muy bonito. No, resulta que hablar de buenas prácticas involucra que el laboratorio está certificado. Gran parte de los laboratorios en donde trabajamos en las universidades, lamentablemente no están certificados. Estamos hablando aquí de certificaciones en ISO, como un laboratorio que trabaja con buenas prácticas, por lo que para la Secretaría de Salud, para COFEPRIS, para la FDA, los resultados que nosotros obtenemos no pueden ser verificados en su reproducibilidad de acuerdo con ellos. Es decir, si nosotros pretendemos que nuestro trabajo de investigación llegue a comercialización, nosotros tendríamos que someter cualquiera de las pruebas que hagamos, por ejemplo, no sé, de biocompatibilidad, de biodegradación, de expresión de algunos marcadores génicos, todos los tendríamos que desarrollar en un laboratorio que esté certificado con buenas prácticas de laboratorio. Las verificaciones se tendrían que llevar a cabo por la Secretaría de Salud o sus terceros autorizados, y en su caso se va a dar reconocimiento al certificado respectivo expedido por la autoridad competente del país de origen, siempre y cuando existan acuerdos de reconocimiento en esta materia entre las autoridades competentes de ambos países. Luego, acá también está otra situación, porque muchos de nosotros estamos trabajando con plantas medicinales o con plantas, y entonces hay que pretendemos que tengan algún fin médico y decimos, bueno, es que esto no hay ningún problema, lo puedo vender como un producto naturista y no existirá conflictos. Bueno, resulta que también, de acuerdo con el artículo 223, el proceso de productos que contengan plantas medicinales queda sujeto al control sanitario al que se refiere todo el capítulo y a las normas oficiales mexicanas que a este efecto emita la Secretaría de Salud. Acordémonos, ¿verdad? Porque luego hay una tendencia a decir es natural, no hay ningún problema, es muy sano. Bueno, pues también es muy natural la marihuana y tiene efectos bastante serios sobre nuestro organismo, ¿verdad? Es algo muy natural. Podemos hablar de marihuana orgánica si quieren, pero de todas maneras tiene efectos sobre nuestro sistema de salud. El artículo 316 también se refiere a que todos los establecimientos deben de contar con un responsable sanitario que deberá presentar aviso a la Secretaría de Salud. Luego, los establecimientos en los que se extraigan órganos, tejidos o se realicen trasplantes deben de contar adicionalmente con un comité interno de trasplantes y con un coordinador de esas acciones, que serán supervisadas además por un comité institucional de bioética. Es decir, ya estamos hablando de que en cuanto estemos usando órganos y tejidos, tenemos que hablar de un comité institucional de bioética. El artículo 229 comenta, por ejemplo, que para efectos de esta ley, los productos de origen biológico, sustancias análogas semisintéticas, se van a clasificar, por ejemplo, en toxoides, vacunas y preparaciones bacterianas, vacunas virales, sueros y antitoxinas de origen animal, hemoderivados, vacunas y preparaciones microbianas de uso oral, también cualquier tipo de material biológico para diagnóstico que se administra al paciente, antibióticos, hormonas macromoleculares y enzimas y todos los que determina la Secretaría de Salud. Es decir, estamos hablando de que gran parte de lo que nosotros estamos desarrollando ya está regulado. Ahora, los productos de origen biológico requieren de control interno en un laboratorio
de la planta productora, pero también de control externo. Es decir, estamos hablando ya prácticamente de certificaciones. El artículo 231 nos menciona que la calidad de las materias primas utilizadas durante el proceso de medicamentos y productos biológicos estará sujeta a la verificación de su identidad, de su pureza, de su esterilidad, cuando proceda también inocuidad, potencia, seguridad, estabilidad y cualquier otra prueba que señale las disposiciones reglamentarias aplicables. Y seguimos entonces, bueno, de acuerdo con el artículo 313, es competencia de la Secretaría de Salud el control sanitario de la disposición y trasplantes de órganos, tejidos y células de seres humanos. Y esto pues va a ser realizado por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios. De la misma manera, la disposición, el conjunto de actividades relativas a la obtención, recolección, análisis, conservación, preparación, suministro, utilización y destino final de órganos, tejidos, componentes de tejidos, células, productos y cadáveres de seres humanos con fines terapéuticos, de docencia o de investigación. Es decir, no nada más estamos hablando de que no podemos tomar un cadáver y empezar a hacer investigación con él sin un permiso respectivo, sino cualquier tipo de órgano o tejido. Se requiere entonces el consentimiento expreso para la donación de órganos y tejidos en vida y para la donación de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas. Y bueno, entonces aquí nos vamos, si esto lo contempla la Ley General de Salud, entonces, ¿cómo vamos a estar trabajando con animales en laboratorio? Porque pues hay muchas regulaciones con seres humanos, entonces, ¿cómo le podemos hacer para desarrollar nuestra investigación, al menos en sus primeras etapas? Y bueno, vamos a empezar a hablar entonces de cómo se utilizan esos modelos animales desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de regulaciones. Y aquí les quise incorporar en la presentación esta escultura. Esta escultura es una escultura real que está en el Instituto de Citología y Genética en Novosibirsk, Rusia. Y esta escultura lo que muestra es una rata que está tejiendo, pero lo que está tejiendo es una molécula de ADN. Es prácticamente un tributo a, dicen los rusos, ¿verdad?, a la vida que han donado estos animales de laboratorio para el desarrollo de la investigación en el mundo. En Estados Unidos, la única ley de protección animal que regula el tratamiento de animales en experimentación, exhibición, transporte y venta se firmó en el 66 y constituye un estándar mínimo aceptable de bienestar animal. Sin embargo, lo chistoso aquí es que esta ley de bienestar animal para trabajo en experimentación está a cargo de una agencia del Departamento de Agricultura. En un agregado también en el 85 se genera la Ley de Estándares Mejorados para Animales de Laboratorio, que especifica el significado del cuidado humano, porque se dice que los animales de laboratorio deben de tener un cuidado humano. Entonces, como que, ¿qué significa eso de darles cuidado humano, verdad? Y menciona temas específicos ya de manera muy clara, la sanidad, el alojamiento y la ventilación. Y entonces, ¿qué se pretende hacer aquí? Si nosotros vamos a estar trabajando con modelos animales, tenemos que aplicar la regla de las 3 R's. Y es una regla de las 3 R's para experimentación con animales de laboratorio. Por un lado, reemplazo. ¿A qué hacemos referencia con reemplazo? Bueno, a que si nosotros vamos a estar trabajando con animales, nos deberíamos de cuestionar antes si esta investigación con animales pudiera ser sustituida por estudios in vitro. Si yo voy a evaluar bioactividad, bueno, no evalúes la bioactividad con un animal. Primero hazlo in vitro. Si no pasa la prueba in vitro, entonces ya ni siquiera tienes opciones con el animalito. No nada más podríamos estar hablando de pruebas con cultivos celulares, sino también, por ejemplo, de modelaciones computacionales. Muchas veces estas modelaciones computacionales también nos pueden ofrecer resultados que inclusive van a ser más satisfactorios que hacer pruebas in vitro. Por otro lado está la reducción. ¿Y a qué nos referimos con reducción? Bueno, si ya no me queda otra más que trabajar con animales, ¿cómo le puedo hacer para reducir el número de animales
que estamos utilizando. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con ratas y las ratitas las quiero para trabajar con osteoblastos para mis experimentos de biomateriales en hueso, pues yo les puedo quitar los osteoblastos, ya sea de la calvaria, del cráneo cerebral, o se los puedo quitar de los fémur. Y el resto del cuerpo, pues a mí no me sirve para mi investigación. Entonces, yo ya maté esa ratita. ¿Qué se debe de hacer aquí? Bueno, visualizar, a ver, ¿a quién le sirven las orejas de la ratita? ¿A quién le sirven los ojitos? ¿A quién le sirve el estómago? ¿A quién le sirve, no sé, cualquier otra cosa para reducir esa cantidad de experimentos? Y por otro lado, pues esta cuestión de refinamiento que está muy ligada a la reducción, ¿verdad? Es decir, el compartir los resultados de esa investigación y hacer interpolaciones, ¿verdad? Hacer extrapolaciones de mi resultado hacia otras especies inclusive. La serie de principios guía y guías internacionales para la investigación biomédica que involucra animales ha sido anunciada por el Consejo para la Organización Internacional de las Ciencias Biomédicas, el Concilio Internacional para la Organización de Ciencias Biomédicas, el CIOMS, y el Consejo Internacional para la Ciencia de Animales de Laboratorio. Y estos han servido de marco reglamentario o regulatorio desde que fueron escritos en el 85. ¿Y esto qué genera? Bueno, esto genera que alrededor del mundo también se generen, valga la redundancia, leyes o normatividades en donde nosotros nos veamos obligados a regular cómo se utilizan los animales en nuestros laboratorios. De esta manera, en México, esto está contemplado en la norma oficial mexicana, la NOM 062-1999, que incluye todas las especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio. ¿Y qué ocurre en nuestro país? Bueno, en nuestro país, si nosotros queremos hacer experimentos con animales, tenemos que demostrar que cumplimos con lo que está contemplado en la norma oficial. La presente norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y tiene por objeto establecer y uniformar las especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de animales de laboratorio que deben cumplir las personas físicas o morales relacionadas en todos los campos con este tipo de animales. La norma es aplicable a bioterios y o establecimientos que manejen animales como roedores, como lagomorfos, carnívoros, primates no humanos, porcinos. También incorpora la cuestión de la necesidad de establecimiento de un comité interno para el cuidado y uso de los animales de laboratorio. Y dice, cuando una investigación se encuentra en la categoría B, que de acuerdo con esta norma, la categoría B nos compete a todos los que estamos en este curso, ¿verdad? Uso en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, pruebas de laboratorio y enseñanza, o bien en una clasificación C, en donde ya se realicen investigaciones mixtas, debe conformar un comité interno para el cuidado y uso de los animales de laboratorio que tenga un carácter institucional. La responsabilidad de la creación de ese comité interno, pues es del director o titular respectivo de la institución involucrada. Al interior de las universidades, pues esto es una responsabilidad de los rectores, de tal manera que se tiene que generar un comité que se encargue tanto del uso de cuidados de animales de laboratorio como lo que ya nos contemplaba la Ley General de Salud, del cuidado de seres humanos. Y esto, bueno, pues ha tomado digamos, un nombre más institucionalizado y son los comités institucionales de bioética hacia el interior de los centros de investigación. ¿Y cuál es el esquema de funcionamiento de estos comités internos? Por ejemplo, de acuerdo con la norma, el investigador debe elaborar un protocolo y debe presentar ese protocolo al comité. ¿Qué hace el comité? Establecer el reglamento de funcionamiento, evaluar el protocolo, notificar al investigador si se le aprueba o no se le aprueba el trabajo de investigación y entonces también se le notifica al bioterio. ¿Qué significa esto? Bueno, que el bioterio, por un lado, va a hacer cumplir la norma y nos va a permitir, por ejemplo, el uso de animales, pero también va a informar al comité si las condiciones que se pretenden para esos animales están de acuerdo con el protocolo. Y esto nos lleva a otras cosas. Nos lleva, por ejemplo, a que dentro de las técnicas experimentales, bueno,
veamos un poquito antes. Dentro de las consideraciones del bioterio, la norma contempla inclusive qué espacio les vamos a dedicar a los animalitos, si las jaulas están ventiladas, si tienen la luz o la iluminación adecuada, si los animales tienen la dieta adecuada. Por ejemplo, la norma nos dice, de acuerdo con la especie de animal, qué porcentajes de proteínas, de carbohidratos debe de tener la alimentación de los animalitos. Y todo eso ya está contemplado ahí, es decir, para que tengan ese trato humano al que se refieren las normas internacionales. Y entonces, pues también hablamos de técnicas experimentales, y dentro de estas técnicas experimentales hablamos de cómo podemos anestesiarlos o curarles el dolor. Cualquier procedimiento que cause dolor o molestia en los animales, que sea producida por una inyección o marcaje en orejas, va a requerir el uso de tranquilizantes, analgésicos o anestésicos. Y si es necesario efectuar un procedimiento doloroso sin el uso de anestesia, ese uso tiene que ser aprobado por un comité. La elección del fármaco a utilizar debe ser responsabilidad del investigador, quien puede consultar con el médico veterinario. ¿Hay procedimientos en donde se requiere que los animalitos sufran? Sí, lamentablemente sí hay procedimientos, es decir, imagínense cómo se genera el paracetamol, uno de los medicamentos más útiles en el tratamiento del dolor, pues obviamente se genera con animalitos que tienen alguna herida y que se está viendo cuál es la tolerancia que tienen a este dolor que se les infligió experimentalmente, y bueno, pues se tienen que probar estos analgésicos. El animal, desde luego, debe ser manejado con cuidado, pero con firmeza, procurando la seguridad del personal que lo manipula. Y en este sentido, nosotros tenemos que considerar que un comité de bioética o un comité de cuidado de animales de laboratorio no nada más se va a preocupar porque el animalito no sufra, sino porque la persona que esté haciendo las técnicas o que esté ejecutando las técnicas experimentales esté capacitada y que tampoco esté en riesgo. Se debe evitar la lucha y el estrés en todo momento también en el animalito, ya que la excitación prolongada puede alterar la circulación y el estado metabólico del individuo y generarle un choque. Igual, si vamos a estar trabajando con animales, pues se les tiene que avisar con anticipación a los bioterios. ¿Por qué? Bueno, porque la anestesia debe realizarse únicamente con un periodo de ayuno suficiente para evitar la regurgitación o aspiración del contenido gástrico. Luego también la norma nos regula la eutanasia. Muchas de las ocasiones cuando nosotros estamos trabajando con animalitos, pues lamentablemente su destino final pues tiene que ser el sacrificio. Y entonces en el capítulo 9 se describen cuáles son los procedimientos empleados para inducir de manera, y otra vez volvemos aquí, humanitaria, es decir, causándoles el menor dolor posible a los animales, que sean empleados en investigación científica, en un desarrollo tecnológico o en innovación, en pruebas de laboratorio y enseñanza. Y además se debe reducir al mínimo la perturbación emocional, la incomodidad y el sufrimiento experimentado por la persona que lleve a cabo el procedimiento. Y aquí sí tenemos que pensar en esto, ¿verdad? Las personas que trabajan con cultivos celulares, por ejemplo en mi caso, yo le quise huir de verdad a estar haciendo estudios con cultivos primarios. ¿Por qué? Bueno, porque realmente me resultaba bastante perturbador emocionalmente hablando tener que estar matando ratitas, ¿no? Entonces, cuando surge la posibilidad de trabajar con células inmortalizadas, con líneas celulares, para mí ya era algo mucho más sencillo pensar en que únicamente vamos a trabajar con un vial que va a estar lleno de células. Eso ya era diferente a tener que pensar en, ahora sí que en practicar la eutanasia o en sacrificar a un animalito, ¿no? Para obtener sus células. Sin embargo, también tenemos que tener en claro que en muchas ocasiones esto no se puede evitar. Por ejemplo, es mucho más confiable una investigación realizada con cultivos primarios, es decir, con células que provengan de un animal que esté en control en un bioterio, que los resultados que obtengamos con células inmortalizadas, porque ¿cómo podemos nosotros extrapolar los resultados con células que ya son prácticamente cancerosas, por ejemplo, para pacientes sanos? ¿Qué tipos de agentes se utilizan para la práctica de la eutanasia? Bueno, hay mucho uso de barbitúricos, de CO2, y depende del tipo de animal del que estemos hablando, si son roedores, si son conejos, perros, gatos, y todo esto no lo contempla la norma oficial.
También la norma oficial nos habla de cuáles son los requisitos mínimos que debe de contener la propuesta que nosotros estemos haciendo para el uso de animales de laboratorio. Y esto es justamente lo que nos compete a nosotros, porque cuando nosotros vamos a desarrollar un protocolo de investigación en biomateriales ya en modelos in vivo o bien con el uso de cultivos primarios, es decir, no vamos a usar animalitos para insertarles algún tipo de prótesis, algún tipo de material, pero sí los vamos a utilizar para obtener de ellos sus células, sus ojos, sus orejas, lo que sea, lo que nosotros necesitemos. Entonces necesitamos elaborar un protocolo y ese protocolo pues ya tiene otras características quizás un poquito distintas a la que nosotros estamos acostumbrados a realizar cuando es un protocolo únicamente para investigación físico-química. ¿Qué nos pide la norma oficial? Nos pide que tenga un título, nos pide que tenga una descripción general, tiene que haber un nombre, dirección, teléfono, fax, es decir, todos los datos de contacto del responsable y de un suplente designado. O sea, no nada más es decir, yo soy el responsable y ya, no, tiene que haber todos esos datos de contacto, la adscripción, en donde se encuentra registrado, presentar la justificación de la elección de la especie, raza, línea o cepa de animales de laboratorio, así como el número de animales que se van a utilizar. Indicar el destino de los animales una vez concluido el trabajo, motivo de la propuesta, ok, ya si el animalito va a vivir, ¿a dónde lo vamos a mandar? Porque a lo mejor va a tener una lesión en su pierna. Indicar si los animales u órganos pueden tener uso para otra propuesta, indicar el método de eutanasia, si se vayan a utilizar, por ejemplo, agentes patógenos, zoonóticos o sustancias radioactivas, cancerígenas o bien potencialmente dañinas, también se tiene que avisar en este protocolo. Y eso es lo que incorpora la norma. Y entonces, bueno, ¿cómo se generan? Si la norma oficial habla de que se tienen que generar comités para el cuidado de animales y la Ley General de Salud habla de que se tienen que generar comités de investigación para trabajo en humanos, pues esto cómo se va a manejar hacia el interior de las instituciones. Bueno, pues vamos a hablar de los comités de bioética. La UNESCO ya determina que cualquier Estado miembro puede crear comités de bioética en el ámbito nacional, regional o local. Y aquí nos habla de, en el ámbito nacional, pues hay un comité, en el caso de México está la Comisión Nacional de Bioética. En el campo regional, pues hay países en donde el sistema de gobierno no es unitario, sino federal, entonces hay comités estatales de bioética y a nivel local, pues se crean comités de bioética que generalmente están hacia el interior de los hospitales, de las instituciones educativas y cuyos protocolos han de ser objeto de examen desde el punto de vista ético. Así nosotros podemos visualizar los comités de bioética de carácter normativo, como la Comisión Nacional de Bioética en nuestro país, que incorpora cuestiones que ya están dentro de la Ley General de Salud, dentro de la norma oficial mexicana, comités de asociaciones médicas profesionales, comités de ética médica u hospitalaria, que es obligación tenerlos en cualquier hospital. Por eso no es tan sencillo, por ejemplo, realizar un trabajo que ya involucre actividades in vivo. Si nosotros queremos hablar de pruebas preclínicas, ¿a dónde tenemos que enviar nuestro protocolo para pruebas preclínicas? A un comité de ética hospitalaria. Y ellos son los que nos tienen que responder si se puede hacer o no se puede hacer. Una universidad no les puede dar autorización para hacer pruebas preclínicas. ¿Por qué? Bueno, porque las pruebas preclínicas no están bajo el control de la universidad. Y están los comités de ética en investigación, que esos generalmente pues ya van a estar incorporados en los centros de investigación o bien en las universidades. En estos comités de ética en investigación se pretende proteger a los seres humanos que participen en investigaciones encaminadas a obtener conocimientos biológicos, biomédicos, conductuales y epidemiológicos susceptibles de ser generalizados, ya sea en forma de productos farmacéuticos, de vacunas o dispositivos, pero aquí también entran todos los tipos de investigaciones que se realicen con grupos vulnerables. Ya que estamos haciendo referencia con grupos vulnerables, por ejemplo, ancianos, a personas enfermas, a personas que están bajo el control de una mirada externa estricta, por ejemplo, podríamos hablar de los presos. O sea, no podemos decir, bueno, voy a hacer investigaciones con presos, que al cabo ellos ya están encerraditos. No, esos presos pues están sujetos a una mirada externa, pero desde el punto de vista de la ética son sujetos vulnerables. Aquí podríamos poner un ejemplo muy, también parte de la aventura, ¿no? Cuando en 1492, vamos a hablar ya últimos años atrás, Cristóbal Colón quería desarrollar su viaje
en donde él atestiguaba o comentaba que aseguraba que la Tierra era redonda, pues no toda la gente le creía. Y entonces, ¿de qué manera se hizo de gente que pudiera acompañarlo en sus barcos? Bueno, vino acompañado de presos y de presidiarios. ¿Qué hicieron? Bueno, les dijeron, ¿sabes qué? Si te vas con este señor y la tierra es redonda, te vas a salvar, y si no, pues te vas a caer en la tierra cuadrada, ¿verdad? Vas a caer en un pozo profundo. Entonces, estas personas se arriesgaron. Desde el punto de vista de un comité de ética, pues esta investigación de Cristóbal Colón hubiera sido aprobada y nunca hubieran llegado los españoles a América, nunca hubieran llegado esos criminales a América a seguir trabajando como criminales. Por eso gran parte de las conductas antisociales que se generaron no es que los europeos fueran malos, es que las primeras personas en llegar fueron criminales, en su mayoría. Bueno, entonces hablemos de la Comisión Nacional de Bioética. En México, los objetivos de esta Comisión Nacional de Bioética son establecer políticas públicas en salud vinculadas con la temática bioética, fungir como órgano de consulta nacional sobre temas específicos de bioética, propiciar debates sobre asuntos bioéticos con la participación de los diversos sectores sociales, fomentar su enseñanza, particularmente la atención médica, y promover la atención en salud. También promover la creación de comisiones estatales, promover que en las instituciones de salud pública y privada se organizan y funcionen comités hospitalarios de bioética y comités de ética en la investigación hacia el interior de las universidades para apoyar las disposiciones jurídicas aplicables. Igual, la capacitación de los miembros del comité y establecer y difundir criterios para el desarrollo de las actividades de sus comités. Y esto, bueno, pues genera el desarrollo de diferentes entidades. Por ejemplo, en el caso de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se crea un comité institucional de bioética cuyos principios están enunciados en su artículo 4. Dice, el Comité Institucional de Bioética se inspira en el respeto por la vida manifestado por los códigos jurídicos sanitarios de nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Salud, normas oficiales mexicanas correspondientes y los códigos deontológicos, teniendo como base la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de Helsinki, las pautas del Concilio Internacional de las Organizaciones de Ciencias Médicas y la recomendación de otros organismos internacionales. Es decir, ¿para qué nos resulta útil este comité? Para los que no sabemos, pues prácticamente nos dicen, ¿sabes qué? Te estás pasando una regla, te estás pasando una norma, lo que pretendes hacer está fuera de la ley. Entonces, a veces hasta para eso nos sirve el comité. Es decir, vamos a tener la capacidad de verificar que nuestra investigación no solamente sea consciente desde el punto de vista de los derechos de animales y de las personas, sino que no esté fuera de la ley. Tiene algunos procedimientos operativos, y esto lo quiero mencionar aquí a manera de ejemplo. Se envía una solicitud a la Coordinación de Investigación y Posgrado. Aquí, esta coordinación que recibe todos los protocolos está en el Instituto de Ciencias Biomédicas. Sin embargo, en la actualidad se puede entregar en cualquier coordinación de los diferentes institutos. Y la solicitud consiste en un formato, en el protocolo, en un resumen de quién va a ser el responsable, un currículum vitae actualizado de quién va a ser responsable del proyecto y de cada uno de los que integren el grupo, consideraciones especiales adicionales a la investigación. Por ejemplo, en el caso de que se vaya a recolectar información personal o datos bioquímicos, cómo se va a manejar la misma para asegurar la confidencialidad de todas y cada una de las personas que participen. Estamos hablando, por ejemplo, de estudios psicológicos, de estudios sociales, estamos hablando también de datos bioquímicos. Imagínense que nos hacen, no sé, estudios médicos y resulta que toda la información de esos estudios médicos le llega a todo el mundo. Pues nosotros pretendemos que esa información sea manejada confidencialmente, que haya consideraciones especiales para información adicional de la investigación. Por ejemplo, si se va a utilizar un fármaco, en qué fase experimental se encuentra. E igual, ¿qué consideraciones se van a tener dependiendo del tipo de organismo vivo que va a participar como sujeto en la experimentación? Por ejemplo, en el caso de procariotas, aclarar aspectos de seguridad en su manejo en el laboratorio. En el caso de animales, que se cumpla con la norma oficial mexicana, alternativas de experimentación cuando existan, especificar el manejo completo del mismo. En el caso de humanos, el formato de carta de consentimiento informado, cómo se va a obtener, si se le va a dar alguna compensación a las personas o no. Eso también, aunque no se les vaya a dar, por ejemplo, gran parte de las investigaciones, no podemos darles algo a quien vaya a participar en ellas.
una compensación, pero se tiene que escribir, no recibirá ninguna compensación, recibirá, por ejemplo, la satisfacción de haber participado en este protocolo que va a dar como resultado tal cosa. Una indemnización en caso de que ocurra algún accidente o la cobertura de seguro en caso de aplicar. Y eso es incluso aquí dentro de las investigaciones en la universidad. Toda solicitud va a ser revisada a la brevedad posible. Se debe entregar la propuesta de investigación al coordinador de investigación y posgrado y este lo envía a los comités de bioética. Aquí en la universidad estas reuniones se llevan a cabo una vez por mes y se desarrollan reuniones extraordinarias en el caso que sea ameritado. Los miembros del comité cuentan con copia del proyecto, los documentos que se deben de evaluar por lo menos una semana antes de la reunión, que se les pide que evalúen objetivo y preguntas de investigación, diseño del estudio, metodología propuesta. Esto que también es muy importante, cuáles son los criterios de inclusión y de exclusión en nuestra muestra, confidencialidad y protección de la información, las consideraciones especiales de acuerdo con el diseño experimental, si se va a aplicar la norma 062, la declaración de Helsinki y algunas consideraciones globales. Y ya en este sentido, bueno, piden unos formatos de investigación que son prácticamente lo que acompañaría a los protocolos. Por ejemplo, para el caso de seres humanos, nos piden los datos generales, el título del proyecto de investigación, en qué lugar se va a realizar, el nombre del jefe de departamento, si es una tesis de maestría, doctoral, si es otro tipo de investigación. Y hay una serie de preguntas que sirven para evaluar hasta qué punto resulta comprometedora desde el punto de vista ético la investigación. Si se va a firmar la carta de consentimiento, si la forma de aceptación será firmada por el sujeto y se incluye la discusión de los riesgos y beneficios, si los participantes están completamente informados de los procedimientos, si el conocimiento se les va a dar por escrito, si los participantes van a estar protegidos en acoso, riesgo que los dañe física, psicológica, social o inclusive espiritualmente, si la privacidad va a ser protegida, si la participación de los sujetos será voluntaria, si será efectuada o no durante el periodo regular de clases. Esto es importante porque externo al periodo de clases, pues hay que revisar si hay un riesgo muy grande, quién lo va a controlar, si se les ofrecerá a los sujetos o no incentivos como dinero, créditos, qué, si se les permitirá a los sujetos participar en la investigación y si este proyecto, por ejemplo, requiere la supervisión de un psicólogo. El formato para uso de animales es un poquito más extenso que el de seres humanos. Y es un poquito más extenso porque, bueno, a final de cuentas, como nosotros no pensaríamos en desarrollar pruebas preclínicas dentro de una universidad, pues estaríamos pensando en que el trato con humanos no debe ser tan riesgoso. De tal manera que en el caso de animales, pues se generan datos como nombre responsable del proyecto, títulos, características de los biomodelos, por ejemplo, qué especie o cepa se va a utilizar, qué cantidad, el sexo de la muestra, el peso o la edad, la frecuencia de entrega y algún tipo de observación. Si estos animales van a ser alojados en bioterio, en vivarium, en cuarto de experimentación, en laboratorio, y las técnicas experimentales, qué procedimientos se van a realizar con esos animales, qué condiciones especiales requieren los animales, qué instrucciones se le debe dar al personal del bioterio en el caso de animales enfermos, de animales muertos. Igual, los procedimientos que se van a emplear durante el proyecto, restricción de agua, si se les van a insertar catéteres, si se va a extraer sangre, se les va a modificar la conducta, inoculación de parásitos, se van a hacer procedimientos quirúrgicos, es decir, procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, con recuperación de un animal o sin recuperación. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos para extracción de osteoblastos, este procedimiento quirúrgico abarca que no va a haber recuperación del animal. El animal está siendo sacrificado. En cambio, cuando estamos haciendo experimentos in vivo para apósitos de piel, pues el animal no se sacrifica, al menos en las primeras etapas de la investigación, porque se le hace una herida y es herida sana. Si se va a hacer modificación de agua o alimento, producción de anticuerpos monoclonales, policlonales, o si se va a realizar otro. Luego también se tienen que clasificar los protocolos de acuerdo con el grado de daño
o malestar que se cause a los animales, ya que hay varias categorías que las incluye la norma oficial. ¿Qué agentes bloqueadores se van a utilizar? Anestésicos, analgésicos, tranquilizantes. ¿Quién va a evaluar para conocer si el resultado de la anestesia es el correcto? Y si el uso, al finalizar su investigación, si se posibilita el uso de animales con otro fin. Por ejemplo, ¿voy a usar el animalito para estudios de piel? ¿Lo puedo usar para otra cosa después de esto o no? ¿Voy a usar esto para extraer osteoblastos? ¿Los puedo utilizar para extraer condrocitos o ahí nos quedamos? Métodos de eutanasia, de acuerdo con la norma oficial, la capacitación del personal, si están o no capacitados, cuestiones de bioseguridad, agentes infecciosos, radioisótopos, carcinógenos, tóxicos químicos y otros. Y bueno, aquí inclusive en el estudio, en el formato, se incluye un anexo en donde se ven cuáles son las categorías de experimentación que se realizan de acuerdo con la norma oficial en cuanto al grado de investigación, molestia o daño producido a los animales. Entonces aquí lo estamos viendo, que son categoría A, categoría B, categoría C, y hay que evaluar de acuerdo con nuestro modelo animal cuál va a ser esas categorías. Y este es un ejemplo de lo que nosotros tendríamos que incluir. Ahora, ojo, ¿qué ocurre con publicaciones a nivel internacional? Con publicaciones a nivel internacional, estas bonitas, arbitradas, que tienen factor de impacto, una de las primeras cosas que nos piden antes de aprobar la publicación de un artículo que hizo uso de animales o de humanos es una carta del Comité de Bioética de la institución de donde procedemos. Y esta carta de los comités de bioética únicamente es otorgada si y solo si se entregó antes de empezar la experimentación y desde luego, si se aprueba, una vez aprobada, que la investigación pues se desarrolle justamente cuando ya se autoriza. Entonces esto es muy importante porque a veces nos arriesgamos, hacemos una investigación y lo queremos mandar a acta biomaterialia o lo queremos mandar a biomaterials y entonces, bueno, ¿qué va a suceder? Únicamente nos van a aceptar el artículo siempre y cuando este contenga nuestra carta de aceptación de los comités de bioética. De repente hay algunas otras publicaciones en donde el riesgo es grande, pero se puede poner ahí algunos investigadores, bueno, esto cumplió con los requisitos de la norma oficial mexicana y nunca, a lo mejor sí tomamos en cuenta esos criterios de la norma oficial, pero no fue aprobado por un comité y la revista nos cree y nos autoriza la publicación, pero bueno, las revistas entre más factor de impacto tienen, más vinculadas están con estos controles éticos. Bueno, eso es parte de lo que les quería comentar. Mañana estaríamos ya revisando, bueno, algunos de esos protocolos ya o de pruebas aplicables a nuestros biomateriales, pero pues antes de empezar a hablar de pruebas, teníamos que estar conscientes de cuáles son las implicaciones éticas de esas pruebas. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Los animaría a usar el micrófono, sobre todo porque tenemos poquito tiempo. Lo saqué de balance, no vimos hoy materiales compuestos, que dijeron, ¿dónde están nuestros materiales compuestos? A ver si está por aquí Pilar. Sí, Pilar, ¿de qué universidad es usted? soy del Tecnológico de Querétaro. Pilar, ¿usted ha trabajado con biomateriales? No, con biomateriales no, de hecho, ayer como que quería participar, pero ya después ya no se podía por lo mismo. Pero justo yo estoy trabajando con materiales grafénicos Yes. y bueno, eh, sí, efectivamente algo que me agradó mucho fue el hecho de todas estas regulaciones que se tienen que hacer, porque efectivamente leí el artículo de la chica esta, de la laguna. Yes. Incluso sí fueron y le clausuraron el establecimiento porque ellos ya estaban vendiendo ese producto y mucha gente ya lo estaba comprando.
pero ni siquiera ellos proporcionaban un artículo ni nada. Y bueno, nosotros, por ejemplo, que trabajamos con estos materiales, sabemos que están en proceso de investigación precisamente pues, para el ser humano, ¿no? Y ellos argumentaban, ¿verdad?, que era del cáncer, bueno, que iba a curar el cáncer, diabetes, etcétera. Entonces, sí me agradó mucho, sobre todo esta sesión, cosas que tal vez nosotros ignoramos y que sí hay mucho trabajo detrás en cuanto a regulaciones. O sea, no solo a nivel como país, sino mundial incluso. Sí, y estamos hablando, por ejemplo, aquí de regulaciones en nuestro país que están vinculadas con decisiones de la ONU, de la UNESCO, pero que hacen que los resultados de lo que estamos haciendo no puedan llegar tan sencillo a la comercialización. Luego de repente cuando hay alguien que me dice, este producto tiene células madres, a ver, yo quisiera ver si es cierto que tiene células madres, ¿verdad? O sea, desde ahí tendríamos que empezar a cuestionarnos. ¿Quién garantiza que tenga lo que dicen que tiene? Sí, y ahora yo creo que también, bueno, algo que los doctores nos inculcan mucho es el hecho de cuestionar todo, ¿no? Absolutamente todo. Y que esté sustentado no solo con una o dos fuentes, sino muchas, ¿no? Que ya sea un estudio exhaustivo o un análisis exhaustivo. Y bueno, en el caso de mis materiales, nosotros tratamos de tener el mayor cuidado, de no estar en contacto directo con ellos, porque sí somos varios los que trabajamos con materiales grafénicos, nanotubos de carbono, grafeno, óxido de grafeno. Y bueno, en este caso sí me llamó mucho la atención ese artículo, porque aparte se hizo muy viral. Y yo dije, no, o sea, de antemano es una estafa, ¿no? Pero pues bueno, nunca está de más conocer este tipo de información que si bien tal vez, como usted lo mencionó ayer, para que algo, una patente se comercialice, se requiere bastante tiempo y bastantes filtros. eh, pues ahora sí que esto está en puerta apenas para que se sigan haciendo investigaciones, pero ya incluso en los seres vivos, ¿no? Y no, y sobre todo asegurar esto, ¿no? En el caso de una patente, pues prácticamente se puede obtener una patente cuando garanticemos que el procedimiento, lo que se está mostrando, pues es algo original, pero nadie nos habla, nadie pone en juicio cuál va a ser su uso ético, ni cuál va a ser su disposición. Entonces, qué importante es también que nosotros lo contemplemos y visualicemos entonces también las posibilidades que tienen esos materiales que nosotros estamos analizando, quizás desde el punto de vista de la ciencia básica o quizás en el área aplicada, pero en otras cuestiones que no se nos hubieran ocurrido, ¿no? Ayer, por ejemplo, comentábamos la cuestión de biosensores. Puede ser que alguien esté trabajando con un anticuerpo en un biosensor para trabajar cáncer, para trabajar diabetes, lo que sea. Bueno, como esos mismos principios básicos para un biosensor en diabetes, en cáncer y demás, funcionarían perfectamente para su uso en la cuestión de seguridad alimentaria, en la cuestión de patógenos en plantas. Entonces, tenemos que estar extrapolando nuestros resultados. Bueno, no sé si alguien más nos quiera comentar algo. Gracias, doctora. Gracias, Pilar, muchísimas gracias. ¿Alguien más nos quiere comentar algo? Bueno, en ese caso, entonces daríamos fin a la reunión de hoy. Mañana concluiríamos. Esperemos que podamos terminar nuestro módulo analizando pues algunas de esas cuestiones ya prácticas de caracterización de biomateriales para que podamos entender de qué estamos hablando, ¿no? Ya vimos un sinnúmero de ejemplos, vimos las posibilidades que tendríamos, entonces ahora vamos a ver qué se requiere para hablar de que un material está bien caracterizado desde el punto de vista biológico. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias, Adriana. Hasta mañana a todos. Gracias, doctor.